Hey gente, ¿qué tal? Espero estén bastante bien. Hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante y pues bastante fresco, ¿no? Así como existe la nueva movilidad, que son las reglas y protocolos para este confinamiento social y el poder tener interacción con otras personas dentro de un ambiente cerrado, también tienen que surgir reglas para la nueva movilidad. En algunos foros de arquitectura de México, América Latina y partes de Europa se está hablando mucho sobre la nueva movilidad, aunque casi no es difundido. ¿A qué nos referimos con la nueva movilidad? Deben de haber políticas públicas y políticas hacia transportes y movilidad que tengan que realmente priorizar al peatón. Aunque ya existe la pirámide de la movilidad y que realmente es muy buena, pero las políticas reales no las han aplicado, no la han aplicado, es lo que se debe de comenzar a hacer conciencia en esto. Si no conoces la pirámide de la movilidad, te la voy a dejar aquí. Te la explico rápido. Es una pirámide invertida. Hasta abajo, en menor prioridad, va el transporte particular. Es decir, el auto, si tú tienes un auto, ese auto, un auto particular. Después van los transportes de carga y de mercancías, es decir, quienes llevan servicios como puede ser ganadería, alimentos, productos mercantiles, en fin. Después, en color amarillo o en tercer lugar, está el transporte público. Y también del transporte público podremos hablar bastante y lo vamos a mencionar ahora en este video. Después del transporte público se tiene a los ciclistas. Se espera que realmente el ciclista sea un personaje activo dentro de la ciudad ahora, como lo ha estado veniendo haciendo en los últimos años. Y en primer lugar, la prioridad es para el peatón. ¿Ok? Entonces, creo que tiene bastante lógica si vamos o vemos esta pirámide como un protocolo o una acción hacia las agendas ambientales de diversos países, como pueden ser todos los de América Latina. Pero, situación curiosa, las ciudades, la mayoría de América Latina, parece que están aplicando la pirámide de forma inversa. Se le da más prioridad a carriles vehiculares para el transporte de vehículos privados, también para el transporte el tránsito de transporte de carga. Se priorizan ese tipo de transportes y a veces se excluyen o se minimizan los pasos para peatones, para ciclistas. El transporte público lo podemos ver seguramente en cualquier ciudad de América Latina, si me estás viendo. Vas a ver 3 carriles para autos particulares, una microciclopista que tal vez no tiene ni 3 kilómetros de extensión y un carril confinado para transporte público en sistemas TRB. BRT, perdón, Bus Rapid Transit. ¿Ok? A esto nos referimos con que las políticas de movilidad no están bien ejecutadas al momento de crear la ciudad. ¿Por qué es importante hablar de la nueva movilidad? Eh, Queda claro que la contaminación del aire ha sido un factor importante, un factor de riesgo en la salud de las personas y que esa exposición a altos gases de efecto invernadero provocan un malestar e incluso enfermedades crónicas degenerativas en los pulmones como puede ser un EPOC. ¿Ok? Entonces, el hecho de tener un transporte más eficiente y más sustentable y que realmente esté priorizado de la manera en la que está la pirámide de la movilidad, nos va a llevar o nos va a conducir a tener ciudades más limpias y por tanto una mejor salud. Creo que esas son técnicas que se pueden aplicar hacia las nuevas formas de crear ciudad post pandemia. Así como ya hice un video de la vivienda, también podemos hablar de la ciudad. Es importante conocer que, qué emite o cuál es el grado de contaminación de cada medio de transporte. Cabe mencionar, según estadísticas, mencionan que la bicicleta y el peatón, pues como tal no generan emisiones de CO2 al transitar, pero sí generan contaminación. ¿Ok? En su manufactura, en la forma de obtener los alimentos del ser humano, hay cierta contaminación, cierto impacto. ¿Ok? Según estas estadísticas o estos estudios demuestran que el ferrocarril o el tren de alta velocidad o transporte metro llega a emitir 14 gramos de CO2 por cada pasajero por cada kilómetro que recorre. Los autobuses de tránsito rápido, como puede ser un autobús de pasajeros de uso público, llega a emitir cerca de 68 gramos de CO2 por pasajero por kilómetro. Una motocicleta llega a generar 72 gramos de CO2 por pasajero por kilómetro y así nos vamos yendo con el auto particular que llega a generar 104, los transportes mercantiles llegan a generar 114 y los aviones llegan a generar hasta 380 gramos de CO2 por pasajero por kilómetro recorrido. ¿Ok? Entonces podemos ver que si vemos los datos del transporte con mayor prioridad
o con menor contaminación, y la pirámide de movilidad al cual se le da mayor jerarquía, es muy parecido y tiene sentido que el peatón y el ciclista que contaminan menos tengan preferencia de circulación. Pero no queda ahí. Creo que se ha venido haciendo política de movilidad de forma errónea en los últimos 20 años. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Y también hay un consumo desmedido de la energía por parte de nosotros, no somos conscientes de lo que generamos. Para poner un ejemplo, en la Ciudad de México y el área metropolitana al año se llegan a generar 160.000 gigawatts hora en todos los tipos de uso de energía que se requieran. El 24% le corresponde a las industrias, el 60% le corresponde al transporte, exactamente más de la mitad del consumo energético va para el transporte. Solamente el 13% es para uso doméstico y el 3% es para servicios, como pueden ser servicios de obra pública, ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces creo que somos unas presas de la energía. Ahora, de ese 60% del transporte, hay otras estadísticas o subestadísticas. Entonces, cerca de todo ese núcleo de transporte, el 16.2% de las emisiones de gases invernadero se da por uso de transporte particular. Entonces, sí es bastante la emisión que tiene y lamentablemente llega a mover a muy pocas personas. Hay muchas fotografías y muchas comparativas en las cuales un auto de 4 metros, 5 metros de largo lleva solamente a una persona. Y un transporte público puede ser un autobús de solamente un carro, no un articulado. En 15, 14 metros llega a tener hasta 30 pasajeros. Entonces ahí es la razón de ser de las estadísticas de por qué consume menos el transporte público que un auto particular. Pero esto no acaba ahí. Creo que la pirámide, a pesar de tener preferencias y que está bien, también debemos de aplicar otro método de movilidad. Y esto lo hago basado en la forma de pensar, en la doctrina de pensamiento de un arquitecto guatemalteco que tiene proyectos muy buenos en cuanto a arquitectura sustentable y mejoramientos de barrio, que es un proyecto que se llama G22. Es el arquitecto Alfredo Maúl, el cual tiene una filosofía de movilidad muy interesante y que considero pues que puede ser aplicable en cualquier ciudad. Y que también yo estoy tratando de aplicar. Si yo me voy a desplazar o alguien de nosotros nos vamos a desplazar a menos de 1 kilómetro de distancia, lo podemos hacer sin ningún problema caminando. No nos tardaríamos más de 10 minutos en llegar a nuestro destino caminando. Si vamos de 1 kilómetro hasta 12 kilómetros o hasta 10 kilómetros, lo maneja el arquitecto Maúl, podemos usar la bicicleta como medio de transporte. Es rápida, haces ejercicio, no contaminas y llegas a tu destino en un tiempo pues bastante corto, no tan rápido como en un transporte particular, y llegas más rápido que caminando. Después, si el arquitecto se transporta, o incluso yo lo he estado haciendo, si me transporto a más de 12 kilómetros, de 12 hasta 30, puedo usar el transporte particular, perdón, el transporte público, ¿ok? Por la situación de la distancia, el tiempo y generar menos emisiones. Si yo me voy a desplazar a más de 30, más de 40 kilómetros, tal vez ahí puedo considerar el uso de transporte privado o particular. Entonces, no solamente tiene que ser una pirámide que vaya desde lo menos primordial hasta lo más primordial, sino que también tiene que ser, digámoslo como un mapeo, tiene que ser perímetros y perímetros y perímetros de expansión de nuestra movilidad. De esta forma podemos reducir bastante la huella de carbono y las islas de calor. Aunque las islas de calor se generan por los materiales de la construcción de muchos edificios, el auto particular tiene mucho que ver, pues el tránsito tan pesado y tan abrupto de los autos en la ciudad es bastante presente, ¿no? Podemos hablar de que del año 2000 a ahorita 2020 el parque vehicular aumentó un 600%. Estamos hablando de cantidades desmedidas y de una mala regulación del transporte público, el transporte particular y las políticas hacia ellos. Entonces, creo que es un muy buen ejercicio que podríamos comenzar a practicar de ahora en adelante, este tipo de movilidad, de a más de 1 kilómetro, de 1 a 10, 12 kilómetros, en fin. En el caso de la Ciudad de México, el transporte público te puede acercar incluso hasta 24, 25 kilómetros de distancia en tiempos de 1 hora 20 minutos.
Tal vez en ciudades más pequeñas sí se puede aplicar el que sean hasta 18 o 20 kilómetros el transporte público y más de eso el transporte particular. Y también hay que hablar de políticas de movilidad y que no solamente se quede ese estigma o ese prejuicio de que el transporte público es para personas de bajos recursos. Creo que el transporte público es una buena medida, para aliviar esta congestión que tenemos en cuanto al, podemos llamarlo, infartos viales, la saturación de las vialidades, ¿no? Creo que una situación que están haciendo bien los gobiernos actualmente de la Ciudad de México, de Bogotá, en Colombia, Buenos Aires y Santiago de Chile, es que han estado optando por sistemas de movilidad integrado. Que todas las personas puedan tener en en una sola tarjeta o un solo pase, un transborde y que sea de fácil acceso, accesibilidad, para todos los usuarios y que puedan tener, diversificar el uso del transporte público. De esta manera se pueden acercar a bastantes lugares teniendo una emisión bajo de CO2 por persona y por kilómetro. Entonces, hay que pensarlo, hay que considerarlo y hay que empezar a aplicarlo en medida de lo posible, ¿ok? Entonces, es un tema bastante interesante, muy bonito. Si quieren saber más, les dejo algunos blogs sobre la nueva movilidad que se está hablando recientemente. Por mi parte es todo, espero les haya gustado, se me cuidan mucho, pásenla bien, nos vemos.